Este es el análisis intermercado de Argentina. Vamos a empezar con la soja. Como siempre, la señal de compra que viene hace un par de semanas sigue activa. Como vemos, la soja continúa activa eh, en su señal de compra. Se mantiene dentro del canal. Es un canal bastante inestable, pero sigue dentro del canal y se alcanzó el objetivo de $1.200 en Chicago. Recuerden esto, el contrato a futuro de Chicago en términos continuos, no uno en particular. Y básicamente se mantiene firme. Lo más probable es que se busque la zona de 1250, 1300, pero hay que tener cuidado porque ya es como que la soja necesita un retroceso. Si bien puede continuar un poquito más, de hecho el siguiente objetivo estaría en la zona de 1237 puntos, más concretamente, no tanto 1250, pero para redondear, digamos que el objetivo, si se logra quebrar, esto es clave. Si 1200 se vuelve una resistencia importante, tendríamos una corrección de cierta relevancia con un potencial objetivo en la zona de $1.100. Pero si pudiéramos que ver la zona de 1200, si viéramos ese quiebre, el primer objetivo sería 1250, pero el objetivo más probable estaría en la zona de $1.300. De todos modos, hay que tener precaución porque ya es como que se necesita una quiebre, una corrección. Después de una salida tan vertical, recuerden que la zona de mínimos de eh, marzo, digo bien, fue 850, y si vamos un poquito atrás, en la zona de finales del año pasado fue 777 y ya estamos en $1.200. Fue una suba muy importante, sobre todo muy vertical desde que hizo piso en el soporte de 850 y logró salir al alza. Eso lo hace un movimiento demasiado brusco para como están dadas las circunstancias, y por esa razón tenemos que tener cuidado, ya que la zona de 1200 a 1250 podría ser una resistencia importante. Solamente ante un quiebre decisivo de esos niveles podríamos especular con una continuación al alza que ameritara tomar una postura agresiva, pero por ahora es mejor proteger las ganancias o tratar de cubrirnos lo más posible del riesgo de una corrección. Vamos a pasar por el índice Merval. El índice Merval, acá lo vemos con más compresión de lo que lo muestro normalmente, porque lo que quería mostrar es que el conteo que apunta a un 99%, en realidad no es este número, si calculan bien es más bien el 82%, pero más allá de eso, está erróneo, ¿sí? Si ustedes cuentan bien esto es incontable, directamente esto no puede ser bajo ningún concepto una onda 3, esta zona de aquí, y por esa razón este movimiento de aquí debería ser tomado de una forma más bien aislada. Por esa razón, si bien tenemos una alta probabilidad de nuevo máximo, si nos circunscribimos a una situación, un conteo un poquito más realista, no es el 99% de probabilidad de nuevo máximo, sino un 72 a 75% de probabilidad de nuevo máximo. Si lo igual es muy alta, la señal de compra continúa activa. Dicha señal de compra se dio en la zona del 13, el 16 de marzo concretamente, creo, si mal no recuerdo, en el índice Merval, para no buscarla mucho, y se alcanzó el 50% de retroceso de todo el movimiento bajista. Recuerden, como dije justo en varios videos, porque estamos en situaciones similares en varios activos, la zona más probable después de una caída como esta es un retroceso del 38 al 50. Si lograra quebrarse el 50, que está intentando, contra la resistencia de 1600 puntos, en ese caso sí podríamos ir a buscar el siguiente nivel, que es 1712,75. Pero por ahora hay que tener cuidado, ya que vimos caídas fuertes en algunos papeles argentinos. Fue contra el cierre del mes, hay muchos rumores que fue por desarme de posiciones, por problemas puntuales o porque será el fin de mes. Esas cosas yo no creo mucho. Simplemente a mí me gustan los hechos, y los hechos es que se castigó mucho a varios papeles de Argentina. No se vio en el Merval tradicional porque no pesan tanto. En el Merval tradicional los papeles que pesan se mantuvieron bastante bien, pero el Merval Argentina realmente tuvo una baja muy fuerte. Entonces hay que tener cuidado. Si bien la señal de compra sigue activa, hay que operar con precaución en estos niveles. Después el tipo de cambio, no hay mucho que agregar, lo vengo diciendo hace bastante, básicamente sigue lento pero seguro moviéndose al alza. Las probabilidades de nuevo máximo cada vez que fallan a hacer un nuevo máximo respecto de un día, respecto de los anteriores, realmente es muy elevada, siempre es más del 85, 90%, y por esa razón vamos a continuar viendo una devaluación. La pregunta del millón de dólares es, literalmente por así decir, es ¿cuánto tiempo el mercado, el Banco Central concretamente, va a poder manipular el tipo de cambio para que se estabilice de este modo? En algún momento las devaluaciones pautadas y milimétricas se han intentado en múltiples ocasiones, pero tarde o temprano siempre hay un movimiento brutal. Entonces mucho cuidado, sobre todo esa gente que dice, mi inversión en pesos, a muchos operadores de bonos les pasa, mi inversión en pesos se aguanta una devaluación del tanto. No, no sirve una inversión que si todo sale mal aguanta hasta cierto nivel, eso no sirve. Hay que buscar una inversión que es buena y que si todo sale mal,
no aguante hasta cierto nivel, sino que tenga una salida. Por ejemplo, los bonos en dólares son mucho más sólidos en caso de una situación extrema como esa, y de hecho tienen rendimientos en algunos casos superiores a los bonos en pesos. Entonces realmente yo no sé por qué prefieren un activo que aguantaría una devaluación en post de uno que gana bien ahora y encima en una devaluación se vería beneficiado, pero bueno, eso es gusto de cada uno. Por eso pasamos al riesgo país como indicador opuesto al mercado de bonos en general. Ya había dicho, lo repito, en su momento que no iba a haber nuevo máximo, era casi imposible que hubiera un nuevo máximo, la probabilidad era muy baja, de hecho hasta esa probabilidad era demasiado alta, cuando nos ponía 27-32% era demasiado alta, porque era imposible literalmente que cruzáramos el nivel de 2000, porque los bonos estaban a nivel de default, era imposible, e incluso si declaraban el default era casi imposible que se cruzara el nivel de 2000 puntos, dada la estructura de bonos actuales. Eh, que cuando cruzara 1500 puntos a la baja, este múltiple techo se confirmaría y el objetivo iba a ser 1000 puntos. También dije en su momento que había una alta probabilidad de que 1250 puntos de riesgo país presentara cierta resistencia. De hecho, me quedé cortito en esta zona de acá y vimos este rebote, el riesgo, es decir, corrección de los bonos, para luego ver esta evaluación. Mi análisis sigue siendo el mismo. Para mí, el riesgo país eventualmente tiene que ir al nivel de 1000 puntos. 1250 podría llegar a presentar algún tipo de resistencia, de hecho, a continuar a la baja, es decir, volverse un soporte de cierta relevancia para el riesgo país, una resistencia para algunos bonos que subieron muchísimo. Recuerden que esto va en pos de los bonos que ponderan el riesgo país, que no son todos, tómense el trabajo de averiguar cuáles son, pero básicamente mi prognosis sigue siendo que el objetivo es 1000 puntos de riesgo país, incluso menos, pero básicamente teniendo en cuenta el análisis en sí puro, es decir, la parte de la figura que vemos aquí, el objetivo de mínima es 1000 puntos. Eso significa que los bonos van a seguir subiendo. Puede haber una corrección en estas zonas, como tuvimos esta aquí en el mercado de bonos cuando subió el riesgo país aquí, porque realmente la valoración fue muy alta, pero de todos modos ya están recomendando algunos fondos del exterior la compra de bonos argentinos, porque siguen extremadamente baratos. Ahora todo el mundo opera bonos, cuando empezamos a hablar del tema bonos nadie los quería tocar, pero bueno, son cosas que pasan. Pero básicamente el objetivo de 1000 puntos de riesgo país continúa activo y por esa razón el mercado de bonos va a continuar muy firme, pese a que podría tener ciertas correcciones en momentos puntuales. Como había mencionado en su momento, voy a maximizar el gráfico de nuevo, era muy obvio para mí que cuando se quebrara 1500 puntos a la baja la primera vez, el mercado de bonos iba a tener una valorización muy importante respecto a los bonos en pesos. En su momento dije la lógica, básicamente es que mucha gente se perdió el negocio de los bonos en dólares y llegaron tarde a la película, y cuando llegaron tarde a la película miraron y lo mejor que había en ese momento era bonos en pesos que seguían muy subvaluados. Entonces el quiebre de 1500 puntos era obvio que iba a tener una valorización infernal en términos de bonos en pesos. Era por ahí una oportunidad para aprovechar, porque en videos pasados había dicho dos cosas. Primero, que iba a pasar esto con los bonos en pesos, y segundo, que lo más probable era que hasta las elecciones el tipo de cambio se mantuviera relativamente estable. Entonces era una buena operación puntual, pero hay que tener mucho cuidado porque los riesgos cambiarios continúan, y después de una operación puntual ganadora y muy valorizada, como fue en algunos casos puntuales, hay que volver al activo de menor riesgo, al activo que tiene mayor calidad, y en este caso son los bonos en dólares, y por eso vemos cierta firmeza en los bonos en dólares, e incluso por momentos no se ven vendedores, porque ya muchos se convencieron de que en realidad es difícil que no se paguen esos bonos. Así que, para resumir, sigo siendo sigo viendo con muchos mejores ojos el mercado de bonos, sobre todo el mercado de bonos en dólares. Recuerden la presión sobre el tipo de cambio. La soja podría llegar a continuar, pero tenemos que tener mucho cuidado con una corrección de relativa importancia, lo mismo que el índice Merval.